y así quitándole su fuerza incomparable, lo que llevó a su muerte. Cleopatra lo que hizo, que pobre Marco Antonio que se la creyó, y cuántas cosas más donde el hombre sale agredido y engañado vilmente. Es que no es de carne y hueso, él también sufre, también siente, y él quiere a su mujer, pero no sabe cuándo ella puede dar esa cuchilla mortal. Él tiene derecho de mandar, como Dios le otorga. Él es nuestra cara, es él que tiene a gobernar en el mundo. La mujer no tiene nada que hacer aquí en la dirección. Tiene que estar en casa con los niños, a cuidarlos. Y, señores, dejémosle a mandar al hombre, al macho machote, puro pachote. Ya les he dicho una palabra más y los multo. A ver, pasemos a llamar a los testigos entonces y acusados. A ver. La defensa que llama a su primer testigo. La defensa llama a Inocencia Plácida. Jura decir la verdad y solamente la verdad ante Dios Todopoderoso y la Santa Escritura. Sí, lo juro. Por favor, y por favor, abogado de la defensa. ¿Usted, su marido hace sexo con usted? Claro, es muy puntual en esto. ¿Y a usted le gusta? Es fenomenal, macho, puro macho. ¿Y la golpea? A veces, yo comprendo que a veces somos culpables, pero es todo. ¿Y vela por los niños, trae dinero? Ay, nos las arreglamos. Ahora nadie vive bien, crisis mundial. En cuanto a los niños, siempre mira la tele con ellos, o va al estadio con los niños. No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien. Fiscal. Sí, ¿Tiene tengo unas preguntas? preguntas. Señora, tal como usted dice palmaditas, ¿qué intensidad o cantidad alcanzan esas palmaditas si las valoramos en una escala de 1 a 10 puntos? Ay, depende del motivo. ¿Hay motivos que alcanzan los 10? A veces, ¿La razón? cuando yo me pongo perezosa y no preparo la comida, pero... No tengo más preguntas, está libre. Puede sentarse. Gracias. A ver, abogado. Llame a los dos testigos. Llamo a Yo que pierdo seguro. Jura decir la verdad y solamente la verdad ante Dios Todopoderoso y la Santa Escritura. Sí, lo juro. ¿Va a hacer sus preguntas? ¿Usted es casado? Claro que soy un hombre fuerte y sano. ¿Quiere a su mujer? ¿Cómo que no voy a quererla? Es un ángel. ¿Y hace regalos a su mujer? Pues que sí, como no. Lo día 8 de marzo y el día... ¿Y qué día? Que era el día de su cumpleaños respectivamente, sí. ¿Y usted cuida a los niños? Sí, claro, que yo soy un hombre responsable y gano dinero suficiente para velar por la educación de los niños, ¿eh? Vivimos en un mundo contemporáneo, ¿no? No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien. Fiscal, ¿tiene preguntas? Gracias, su señoría. Señor, ¿es fiel a su esposa? ¿No tiene las relaciones extramatrimoniales? Pues que, mire que yo quiero mucho a mi esposa, pero a veces esas mujeres lo tientan a uno con sus piernitas o el busto abierto, pero si sucede algo extremo, no significa que dejo de querer a mi esposa. Soy un hombre, ¿saben? Arremete a su mujer. Con palabras, a veces unas cachetadas. Hay que poner el orden, si no, se les suben y quieren a mandar. Ya lo saben, ¿verdad, Inocencia? Sí, ajá. Se lo dije a esa señora. ¿Pero tiene dado a usted derecho de opinar aquí? Que no tiene derecho de opinar. Múltemela también a esta muchacha, secretario. Por favor, 200 pesos. Continúa. Yo no tengo más preguntas. Gracias. Muy bien, puede sentarse. ¿Tiene más testigos? Sí, invito a doña Bárbara.
decir la verdad y solamente la verdad ante Dios Todopoderoso y la Santa Escritura. Sí, lo juro. Hay que poner que el orden y solo hombre se puede hacer como me diga esa Magdalena. Se me va a dirigir y que lo manda al... Yo no entiendo y qué es aquí esta forma de estar hablando si nadie le ha hecho preguntas a usted. Silencio, a esta matrona, por favor, póngame una multa de 200 hryvnias y, a ver, haga sus preguntas, por favor, usted abogado. Gracias. ¿Qué trabajos hace usted en casa? Cocino, llamo, miro a niños, trabajo como ama de casa. ¿Y eso le molesta? No, me molesta cuando mi marido no arregla el techo, no cambia el bolsillo, no arregla la tubería, pero gracias a Dios, él hace todo eso muy bien. Y cumple su misión, una dosis de sexo, no veo problemas. Lo tiene todo bien dividido, no tengo más preguntas, señoría. Muy bien, fiscal. Cuando gritó, dijo que no quiere ser dirigidas por una mujer. Hija, lo peor que puede hacer mujeres, ponerse en la dirección. Imagínate, habladurías, cafecito, tiempo para maquillarse, quedado con uñas. Cuenta irresponsabilidad, ni pensarlo. ¿Es usted economista? No exactamente, pero soy persona que lleva las finanzas de casa. ¿Y eso lo hace como el hombre? Sí, pero... No tengo más preguntas. Puede sentarse. Su señoría, los testigos de la defensa ya han dado sus declaraciones. Bien, pasemos con los testigos de los acusados. Se le pide a señora María Magdalena pasar a la sala. Jura decir la verdad y solamente la verdad ante Dios Todopoderoso y la Santa Escritura. Sí, lo juro. ¿Qué le pasa? ¿Alguna alergia? ¿Algún problema? ¿Qué es eso? Ay, señor juez, lo que pasa es que soy un poco nerviosa y a veces hasta yo misma no comprendo por qué lloro. Bueno, límpiese por favor sus lágrimas y fiscal, comience sus preguntas, por favor. Gracias. Señora, ¿cuántas veces ha sido agredida por su marido? ¿Le pasa algo? No, ¿qué dice usted? Así le estoy expresando que son muchas y he perdido la cuenta. Comprendo. ¿Por qué él ataca a usted? Una vez me golpeó porque no tenía el pantalón planchado. ¡Qué garrotazo me pegó! ¿Garrotazo? Sí, precisamente. Cogió un trozo de leña y me dio con él. Creía que me había roto los intestinos. Después me dijo que se iba a donde la Jacinta y que allí pasaría la noche. Al día siguiente me vino con una gran sonrisa disculpándose y diciéndome que yo misma era la culpable. Pero, ¿por qué vive con él después de tanta injusticia? Pues mire, tengo 35 años, con 2 niños. ¿Usted cree que alguien me podrá atención? Además, los niños quedarían a mi responsabilidad. Él, ni pensarla. ¿Qué va? ¿Se ha quejado a la policía, al Ministerio de la Mujer? No sirve de nada. Lo he hecho decenas de veces, pero allí lo defienden. ¿Quién es su hijo? Usted sabe cómo es eso. Es todo, su señoría. Espera un momento, ¿a qué departamento usted se ha quejado? ¿Me puede decir el nombre? Defensa de agresiones físicas y morales. A ver, secretario, anote por favor y vamos a comprobar todo lo dicho. Puede entrar. Llame por favor al Sí, sí, abogado. ¿Quién es? ¿Nunca le ha sido infiel a su marido? ¿Usted está loca? ¿Quiere que me mate a este animal? Conteste sí o no. No, claro que no. ¿Y ve programas por la tele? ¿Seriales? Protesto, su señoría. La pregunta no tiene lugar. Sí que tiene lugar. Que el tiempo libre es muy importante para ver relaciones entre la pareja. Conteste. Sí, miro seriales diferentes. La esclava Isaura, los ricos también lloran. Oh, ¿viste cómo murió cuando encontró al hijo? Escuche nuevamente usted interrumpiendo el orden de la sala. Póngame los 800 hryvnias a esta señora por haber nuevamente interrumpido el orden de la sala. ¿Es que usted no mira esta novela? ¿Cómo ha dicho usted? Claro que no. Secretario, póngale una multa al juez. ¿Y todavía una multa al juez? ¿Cuánto le pongo, señor juez? ¿Qué le pasa a usted, secretario? ¿Usted también está con ella? A ver, escúcheme bien. A ella me le pone 2 días de trabajo laboral gratuito
Y usted, por haber hecho la pregunta, también se pone 3 días solamente para usted. 3 días de trabajo laboral. ¿Alguna pregunta más? No sé, señoría. Muy bien. Puede continuar. A ver, si el programa empieza a 1 y acaba a 7, ¿cuándo usted hace de casa? ¿Imagina usted a un hombre hambriente que sepa que usted todo el día está viendo la tele? Como sabrá, vivimos en el siglo XXI y tenemos TV en todos cuartos de casa. Así que mientras estoy mirando la TV, estoy haciendo mis quehaceres de casa. Bueno, hay quien no lo tiene. No tengo más preguntas, señoría. Muy bien. Fiscal. Se le llama a testificar a doña Esperanza de la Porte. Juro decir la verdad y solamente la verdad ante Dios Todopoderoso y la Santa Escritura. Sí, lo juro. A ver, fiscal, ¿qué preguntas? Señora, ¿conoce usted el acusado? Claro que lo conozco. Es un abusador, casado, no sirve para nada. ¿Es usted casada? No, señora, fui casada. Pero deshice de esa porquería. Me sacaba dinero de mi negocio para después irse a prendear con mujeres idiotas. Bien que María me vino a decir un día que lo vivo ahí con Justina. Terrible. ¿Usted trabajaba? ¿Qué va? Me hacía unos rumos y yo le daba dinero por ello, pero era un desgraciado, ni el martillo se debía coger. Pero ¿por qué usted está aquí si no tiene problemas con este individuo? Pues mire, directamente no tengo problemas, pero para mí trabajan tanto mujeres como hombres y la mitad de ellos presentan problemas con el machismo y ese influye en mi negocio. Los hombres son unos hijos de putas y las mujeres se comportan como unas requetejilipollas. ¿Y cómo le afecta? Pues verán, cuando les pago, muchos de ellos no llevan el dinero a sus casas, sino se lo beben. Después llegan a sus casas y hacen escándalos, después le cogen con las mujeres y a veces me les pegan que las pobres no pueden venir al trabajo. Cada 30 de cada vez repiten la historia, ha habido casos del hospital, de policía y me quedo sin trabajadores hasta por 3 días o más. ¿Imagínese usted las pérdidas? Sí, lo comprendo. Yo no tengo más preguntas, señor juez. Muy bien. Abogado, ¿tienen preguntas? Sí, tengo preguntas. ¿Usted cree la vida posible sin hombre? No, pero sin él sería de maravilla el Edén. ¿Usted sabe que el hombre defiende a su hembra mejor que cualquiera? Sí, pero también hay policía. Bueno, la policía no siempre viene justo cuando lo necesitas y puede sufrir un ataque. Por eso estamos aquí, ¿no? ¿Quién nos atacan? A ver, las preguntas las hago yo aquí. ¿Cómo usted diga, señora? No tengo más preguntas, señoría. Muy bien. ¿Puede sentarse?